¿Qué significa eso, Patricia? Acá está el ministro que nos lo explica, por supuesto, a todos los peruanos. A ver, ministro, ¿qué quiere decir esta inversión de la que nos está hablando? I+D es investigación y desarrollo. Antes de nada, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en febrero o marzo pasamos la ley de I+D, de incentivo a la investigación y el desarrollo, y el reglamento ha salido publicado el fin de semana, después de un trabajo intenso, el famoso reglamento. Ha sido publicidad. El reglamento de la discordia. Que hablamos que, claro, ya salió en julio, ya lo teníamos básicamente cerrado, por eso es un reto bien, una apuesta fácil de hacer. Y la idea es que cualquier empresa que invierta en investigación y desarrollo tiene un incentivo fiscal, como una forma de promover la innovación. Por cada 100 soles que se gastan, el Estado reconoce en forma de gastos a deducir de impuestos 175 soles. La idea en realidad, en última instancia, es que el Perú, digamos, si queremos desarrollarnos, tenemos que aumentar nuestra productividad. Y la productividad depende de 3 o 4 variables importantes: nuestro capital humano, la educación, capacitación, infraestructura, institucionalidad e innovación, que es una de las variables que importan más en la productividad. Y en la innovación, en el Ministerio, estamos trabajando en 3 grandes áreas en el Estado peruano, ¿no? Por un lado, en los fondos concursables, el FinCit, Fondesit. FinCit ahora se llama Innovate Perú. Estuvimos hace un mes y medio con Adolfo Valdivieso, que había ganado Startup Perú. Después los centros de innovación tecnológica que estamos fomentando, y ahora este incentivo tributario al I+D. Acá yo creo que lo importante es siempre entender que estamos súper rezagados en innovación. Nuestro gasto en I+D es alrededor de 0.12, 0.15% del PBI, tal vez un poquito más, pero no mucho más. Un país desarrollado gasta 2.4% del PBI, en un país promedio de América Latina, solo en esta región que está atrasada, 0.75. Entonces tenemos mucho que hacer para cerrar esa brecha. Ahora hay un trabajo obviamente que viene desde el Estado fuerte e importante, que es lo que se está haciendo, pero en otros países la innovación y el desarrollo corren por cuenta también de las empresas privadas que subvencionan o estudios de investigaciones universitarias que dan plata para que estas cosas, porque les conviene. O sea, eso no significa un regalo, es una inversión a futuro de cosas que se van a aplicar en sus empresas. En realidad, el país que gasta más en I+D por sector público, que es Israel, también es el país que gasta más en sector privado. O sea, hay una complementariedad muy importante. Israel, dicho sea de paso, gasta 4% del PBI en I+D. Entonces, lo que ocurre, claro, es ese trabajo conjunto de la academia, el sector privado y el Estado, que hace un triángulo, ¿no? Es un triángulo. Yo creo que acá es muy importante, por ejemplo, ¿no? Una empresa quiere descubrir el problema del hongo del espárrago. Entonces, 2 o 3 empresas se pueden asociar con un centro de investigación. A cada empresa en particular no le resulta rentable porque hace la investigación, y si no funciona, pierden ellos todo el dinero. Y si sí funciona y descubren el hongo, todo el mundo se beneficia. Entonces, a nivel individual, una empresa no le conviene, pero a todas sí les conviene en su conjunto. Entonces, se pueden asociar, ir con un centro de investigación o hacerlos por su cuenta, y los gastos reciben el incentivo tributario. Pero lo más fácil es recurrir siempre a la universidad, digamos, ¿no? Un centro de investigación. Bueno, la experiencia internacional te demuestra que inicialmente las empresas grandes, sobre todo, prefieren hacerlo lo que se llama in-house, intramuros. En el caso chileno, por ejemplo, se hizo por 4 años, solo se podía hacer con una universidad o con un centro de investigación, y el I+D fue muy chiquito. Cuando se permitió que se haga intramuros, por tema de confidencialidad, creció 8 veces. Claro. ¿Cómo acredito para que me den la ventaja tributaria? Claro. ¿Qué plan tengo que presentar? ¿Cómo se verifica? Los detalles van a ser publicados por el CONCITEC, la entidad que va a acreditar, y la entidad que claramente ha tenido un impulso muy importante en estos temas de ciencia y tecnología, y que va a seguir fortaleciéndose, es el CONCITEC. Entonces, uno aplica el CONCITEC y en 30 días te van a decir si el proyecto es I+D. Yo creo que hay que hacer algo que no es, para que quede claro, algo que no es. Si yo compro una maquinaria
en Alemania, que tiene imbuida innovación, eso no es I+D. Claro. No estoy investigando, no estoy desarrollando un prototipo, ¿no? Porque si no, imagínate, todas las máquinas que se comprarían serían subsidiadas. Lo que queremos más bien es la generación de conocimientos, ideas entre peruanos, que después va a generar otros conocimientos y otras ideas, ¿no? Esa es la idea. Mi investigación va a tener un término, lógicamente, ¿no es cierto? Algunos años, claro. Un tiempo. Tengo que acreditar también eso. Exactamente. O sea, uno voy a presenta al CONCITEC un proyecto de investigación y desarrollo, digamos, y digo yo por 2 o 3 años voy a hacer esta investigación con estos objetivos, un presupuesto. El CONCITEC en ese momento evalúa, tiene 30 días para dar una, digamos, decir si es I+D, y al final del año también se evalúa cómo se gastó, porque obviamente en el 99.9% de los casos el presupuesto no va a ser exactamente con lo que ocurrió en la realidad, ¿no? Quiere decir que mi ventaja tributaria empieza a correr al final del año. Desde la resolución del CONCITEC. La ventaja tributaria es por el año, claro. A partir del CONCITEC me aprueba, claro, por el año, en marzo uno va, uno va, pero ya con la certificación de CONCITEC ya hay menos incertidumbre tributaria, porque uno sabe que es un proyecto I+D, que el CONCITEC te dijo que estos son los gastos aprobados, entonces ya el riesgo de la SUNAT es menor. Puede haber situaciones con un área gris un poquito debatible, digamos. En el I+D sí, claro, siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber. Yo creo que también como país vamos a ir aprendiendo lo que es I+D, las empresas, el sector privado va a ir aprendiendo qué es I+D, ¿no? Pero ya tienen cierta experiencia adquirida con las CITES, por ejemplo. O sea, hay lugares donde están ejerciendo esta suerte como de apoyo a los innovadores, a los emprendedores y con resultados interesantes, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ya hay cierto trabajo conjunto también en los fondos concursables, tanto lo que era el FinCit, el Fondecit, las empresas pequeñas o personas naturales compiten en fondos, y como país poco a poco le estamos dando cada vez más recursos, de manera que toda esta gama de herramientas se complementa. Para que sea más plural. ¿Qué pasa si una empresa privada o un consorcio de empresas privadas contratan a una institución, a una tercera institución, para hacer esa investigación? Perfecto. Está perfectamente aplicable. Perfectamente. O sea, yo puedo, como yo soy una empresa privada, me asocio con Patricia, que tiene otra empresa privada, y los dos le contratamos a Ricardo, que es investigador en una universidad nacional. Claro. ¿Cuándo tenemos que renunciar? Si Ricardo es un instituto, un centro de investigación, o un CITE, un centro de innovación tecnológica. Estaba pensando en la Amazonía, ¿sabes? Porque vengo de ahí, entonces hay todo ese tema del paiche. Claro. Pero que necesitamos mucha investigación para el país. En la acuicultura es fundamental. Para poder exportarlo. Exactamente. ¿No? Y tenemos un sistema de envase que tenemos que investigar cómo va a ser. Entonces nosotros dos podemos, tú tienes un sitio acuícola, Chema, un centro de innovación tecnológica acuícola, los otros dos te contratamos a ti, trabajamos juntos y pedimos una deducción tributaria. ¿Qué pasa si ustedes contratan al Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana? Perfecto. Exactamente lo mismo. Tiene que ser acreditado. Tiene que ser acreditado. CONCITEC tiene que acreditarlo. Tiene que sí, contrato a una institución extranjera. Y ejemplo del paiche. Los brasileños saben también mucho de paiche. Exactamente, son maestros. La deducción tributaria basa de 75% a 50%. O sea, se reduce diciendo... Hay un rango para fomentar la investigación nacional. La investigación nacional y que las mentes locales son las que desarrollen, ¿no? Porque esos conocimientos generan otros conocimientos, que yo creo que es fundamental. ¿Cómo conecta esta iniciativa, que se ve, por supuesto, muy interesante, con la diversificación productiva, que era el reto de ese gobierno en su sector? Claro, es fundamental. Si nosotros pensamos si nosotros queremos diversificar la economía, tenemos que fortalecer nuestras capacidades fundamentales. Obviamente, en la medida que hay medida que hay más innovación, aumenta la productividad, la capacidad de generar otros productos aumenta. Nosotros como país, o digamos el ministerio no va a decir... El plan nacional de diversificación exactamente, productiva. Claro. El plan tiene, digamos... Una línea de acción de generación de nuevos motores. Estamos viendo qué motores adicionales al minero energético, al agroexportador. Estamos trabajando en forestal. Hoy día han salido 3 reglamentos en el sector forestal, por ejemplo. Estamos trabajando en un fondo económico forestal. Acuicultura, ¿no? Claro, es el segundo eje, hablando del paiche, ¿no? Tuvimos, si recuerdan, tuvimos en el Congreso la aprobación de las facultades legislativas para legislar. Estamos sacando una ley sobre acuicultura nueva, moderna, que nos va a permitir impulsar el sector. Este segundo sector donde estamos también teniendo esta mesa y con avances muy importantes de acuicultura. Tercero, industrias creativas. Vamos a abrir la mesa textil. Entonces, un área es nuevos motores. El otro área es toda esta área de innovación. Innovación, fondos concursables, I+D, los CITES.
Otra área es el área de reducción del financiamiento para las MIPYME. Factoring, que también aprobamos y que ya está saliendo el reglamento también este jueves o esta semana muy pronto, y también la Sociedad de Garantías Recíprocas. Ahora, todo es fortalecimiento para diversificar, pero mejorando, yo creo que es la obsesión que tenemos que todos tener en el Perú, que es en la productividad. La relación entre productividad y desarrollo económico es 1. Hay una encuesta que publica hoy día Semana Económica sobre el clima de confianza de los empresarios, y es la encuesta de los gerentes generales, y las cifras no son nada auspiciosas. Hay una suerte de pesimismo, sí, desgano, diría yo también, ¿no? Sí. En el empresariado, que contrasta, debo decirlo, ministro, con su entusiasmo. O sea, bueno, yo soy una persona entusiasta. Y en general con el entusiasmo que se le pone en muchas áreas al gobierno. Yo creo que se están haciendo muchas cosas. Yo te cuento una anécdota. Estábamos con el ministro de Economía y una serie de empresarios chilenos y peruanos durante la Alianza del Pacífico en Paracas hace 2 semanas, y escuché hablar a los peruanos y después empresarios peruanos y después a los chilenos, y les dije, ¿se han notado cuánto más optimistas son los empresarios chilenos con respecto al Perú que ustedes? ¿No? Y había una gran diferencia en el optimismo. A veces desde adentro nos dejamos ver, digamos, por los problemas de corto plazo. Yo soy optimista por lo siguiente, porque creo que esta desaceleración económica nos está despertando de un poco la complacencia que tuvimos algunos años del boom de commodities, de materias primas, y estamos invirtiendo mucho más en educación, estamos invirtiendo más en ciencia y tecnología, innovación, estamos mejorando. Entonces, y no tenemos una crisis, sino tenemos una desaceleración económica. Solo para terminar, Chema, disculpa, este tipo de medidas, ¿en cuánto tiempo se siente su repercusión en la economía? Mira, normalmente esto es una curva S, que es al comienzo es pequeño, después se acelera, después tiene un plató. Nosotros, como hemos utilizado las experiencias españolas, del País Vasco, por ejemplo, las experiencias chilenas y de otros países, hemos aprendido de los errores que se cometieron, por ejemplo, lo que pasó en Chile, y esperamos que los efectos sean casi inmediatos. Como es tan generoso, también eso va a tener un efecto positivo. Bueno, gracias, Sephiroth, muy amable. Muchísimas gracias, por visitarnos en el programa. Vamos a